Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ya se nos terminó el texto base que estábamos siguiendo. Y entonces ahora vamos a utilizar este libro, ya, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando entonces de unidad en la diversidad. Y la primera idea que hemos abarcado es la idea de la diversidad. Ya hemos dicho entonces que en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, bueno, pues hay un poquito más de un milenio de historia, ¿no? de redacción. Y bueno, pues ahí se van dando distintas realidades, distintas etapas, distintas culturas, distintas situaciones que se ven manifestadas en los textos sagrados. Y ya hemos señalado algunos ejemplos. Eso respecto de la diversidad. Vamos a pasar ahora al tema de la unidad. Si hay tanta diversidad en los libros que componen nuestra Biblia, entonces, ¿cómo puede haber unidad entre ellos? ¿Cómo puede haber unidad? A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? Correcto. El autor, en el fondo, es uno y el mismo. Es Dios. Es Dios el autor de los textos sagrados, que va inspirando a hombres, va inspirando personas en momentos y contextos históricos concretos, ¿no? Ya decíamos cuando hablábamos de este tema de la inspiración, que Dios no se deshace de lo peculiar del escritor sagrado, ¿no? No es como que, decíamos, no es como que el Espíritu Santo posee al escritor sagrado y de repente empieza a escribir cosas que él no sabía, ¿no? A expresarse de una manera distinta a la que él habitualmente se expresaba, ¿no? No, por supuesto que no. Dios respeta lo característico del escritor sagrado. Muy bien, pero en el fondo, el único autor de todos estos textos sagrados es el mismo, es Dios. Y eso es lo que nos asegura la unidad de todos estos textos, incluso en medio de toda esta diversidad que ya hemos señalado. Dios es el autor de todos estos libros. Muy bien, y esto conviene que lo tengamos en cuenta, conviene que lo tengamos claro, porque ya en su momento, ya ciertamente son herejías que han quedado superadas, al menos en su mayoría, pero en su momento surgieron, por ejemplo, los gnósticos con nuestro amigo Marción, que pensaban que la Biblia nos presentaba dos dioses distintos, uno malo, uno enojón, uno gandalla, el del Antiguo Testamento, y uno más buenecito, ¿no? El del Nuevo Testamento. Los gnósticos consideraban que eran dos dioses distintos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Este movimiento, que después se convierte en una herejía, básicamente lo que propone es que para salvarse es necesario tener acceso a un conocimiento especial, a una doctrina. Cuando yo tengo acceso a esa doctrina, entonces me convierto en un hombre espiritual y entonces puedo acceder a las realidades espirituales, ¿no? Esta es la idea de base del gnosticismo, que después tiene muchísimas variaciones y ni ellos mismos se entendían ya al final. Cuando quisieron armar un sistema religioso, pues la verdad es que ya ni ellos se entendían, porque mezclaron ideas de la cultura griega, quisieron mezclarlas con el cristianismo y no les dio. Pero bueno, significa eso, bueno, viene de esta palabra griega que es conocimiento.
Y bueno, pues ya se le conoce así como al movimiento o a la corriente herética se le conoce así como el gnosticismo. Tenemos también, por ejemplo, a los maniqueos. Los maniqueos también pensaban que el universo tenía un doble principio, uno bueno y uno malo, ¿no? Un Dios bueno y un Dios malo. Y pensando en esta misma cuestión, bueno, pues también consideraban que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro. Muy bien, los maniqueos, se llaman así porque su iniciador se llamaba precisamente así. ¿Si era maniqueo? No, a ver. No, este sí ya se me cuatrapeó. Maniqueísmo, sí, maniqueo. Sí. El iniciador es maniqueo. Y bueno, pues él pensaba eso, ¿no? Que si en el universo hay bien y mal, pues debe haber un principio bueno y un principio malo, un Dios bueno y un Dios malo. Y él así pretendía darle un sustento a esta realidad que es observable. En el mundo hay bien y mal, ¿no? Claro que él lo hacía con una intención distinta, y es que él decía, bueno, si hay un principio malo, si hay un principio que le da origen a las cosas malas del mundo, entonces yo no soy responsable de las cosas malas que hago. El responsable es ese Dios malo que me hace actuar mal. Luego entonces yo soy inocente, le doy vuelo a la hilacha, pero yo no fui, fue el Dios malo, ¿no? Muy bien, bueno, entonces el asunto es que el maniqueísmo también tiene esta idea de que hay un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno, el del Nuevo Testamento, ¿no? No es así. El Dios que inspira el Antiguo Testamento es el mismo que inspira el Nuevo Testamento. Es el Dios único y verdadero, que se le ha manifestado a Israel y que se ha manifestado en plenitud en la persona de Jesús. Muy bien. Bueno, entonces, respecto del autor, la Sagrada Escritura tiene unidad por eso, porque el autor es Dios. Es el mismo Dios, el Dios único y verdadero. Muy bien, respecto a su contenido, también tiene unidad, porque aunque se va manifestando de distintas maneras, aunque se va teniendo a veces un progreso, a veces un retroceso, pero en el contenido de toda la Sagrada Escritura es el mismo. Tiene un hilo conductor toda la Sagrada Escritura, que es la historia de salvación. La relación de amistad, la relación de familiaridad que Dios quiere establecer con nosotros los hombres, con los seres humanos. Eso es la historia de salvación. Es Dios que quiere que nosotros seamos sus amigos, y para eso va actuando en la historia, va buscando la forma de tocar nuestro corazón para que le digamos sí a esa propuesta que nos hace de amistad. Muy bien, entonces respecto del contenido también hay un hilo conductor que une a toda la Sagrada Escritura, la historia de salvación. Y respecto de su finalidad, la finalidad de la Sagrada Escritura también es también es la misma. La finalidad es la salvación del hombre. Esa es la finalidad. Y eso es lo que Dios busca para cada uno de nosotros, y que se va manifestando de distintas formas en los libros sagrados. Al final lo que Dios quiere es eso, lo que Dios quiere es que nos salvemos, que podamos compartir su alegría, que podamos compartir su vida, que podamos compartir su plenitud. Entonces, en estos tres aspectos podemos descubrir la unidad de la Sagrada Escritura.
respecto de su autor, que es uno y el mismo, respecto del contenido, que es también el mismo, el hilo conductor que sigue todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la historia de salvación, y la finalidad que también recorre todos los libros de la Sagrada Escritura, que es la salvación del hombre. Estos tres elementos pues le dan unidad y coherencia a los libros sagrados en medio de la diversidad que es propia del proceso histórico, que es la consignación por escrito de la Sagrada Escritura. Bien, por eso dice San Agustín, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, en primer lugar, nuestro autor Carlos nos invita a que consideremos esto, la unidad en la diversidad. Puesto que hay unidad en la diversidad de los libros sagrados, nuestro autor nos invita a considerar que son necesarias ciertas actitudes para acercarnos a los libros sagrados. Son necesarias ciertas actitudes. La primera que él nos señala es que tengamos la posibilidad, o que tengamos, mejor dicho, la disponibilidad de una lectura global. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos quedemos con una sola visión de lo que se nos presenta en la Sagrada Escritura, que no nos quedemos con una sola perspectiva de lo que se nos presenta en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque aunque viene de parte de Dios, la revelación en su conjunto en realidad no nos dice la totalidad acerca de Dios. No nos revela la totalidad acerca de Dios. Y esto también obedece a la naturaleza divina. Si Dios es de una naturaleza totalmente distinta de la nuestra y está por encima de todo lo que podemos pensar, entonces no podemos pretender que tengamos una visión completa de Dios. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque entender algo, que en este caso sería Dios, entender algo significa que lo pude abarcar por completo, que lo pude entender en todas sus aristas, en todas sus facetas. Por lo tanto, yo, que lo entendí, soy más grande que ese objeto. Si alguien pretendiera entender por completo a Dios, en el fondo está diciendo que Él es más grande que Dios, que pudo abarcar a Dios. Dios es inabarcable. Y por lo tanto, ninguno de nosotros puede entender en su totalidad a Dios. Y por lo tanto, la Sagrada Escritura no nos dice todo acerca de Dios. No. Nos dice lo que es necesario para nuestra salvación. Nada más. No nos dice todo. Nos dice lo que es necesario para nuestra salvación. En alguna ocasión un profesor en el seminario nos ponía este ejemplo que a mí me parece que es una analogía más o menos aceptable. Él nos decía, cuando vas al supermercado, ¿compras todo lo que hay en el supermercado? No. ¿Qué compras? Lo que necesitas. Dios hace exactamente lo mismo cuando se revela. Dios no nos revela todo. Dios nos revela lo que necesitamos para salvarnos. Entonces, aunque seamos expertos en Sagrada Escritura, eso no significa que ya abarcamos a Dios, que ya lo conocemos de pe a pa, dirían en mi rancho. No, por supuesto que no. Y por lo tanto, también sería un error pensar
que quedarme con una perspectiva de lo que me presenta la Sagrada Escritura ya es suficiente, ¿no? Ya con eso ya la hice. No, claro que no. Hay que tener una visión más global, ¿sí? No hay que quedarnos con un punto de lo que se nos presenta en la Sagrada Escritura. Les pongo un ejemplo. Hay por ahí un movimiento que en la diócesis se puso en pausa precisamente porque presentaba algunos problemitas doctrinales, que es este asunto de la sanación de las familias. Y se puso en pausa, entre otras cosas, porque el sacerdote que lo proponía y el libro que manejaba tomaba como una verdad absoluta aquello que nos encontramos en el libro del Éxodo, de que Dios castiga hasta la 4ª o 5ª generación los pecados de los padres en los hijos, y bendice hasta la 10ª, ¿no? a los que temen su nombre. Entonces, este movimiento se queda con esa idea de que Dios castiga hasta la 4ª generación y dice: tu abuelito hizo brujería, por eso estás enfermo, chavo, ¿no? Tu abuelito fue a que le hicieran una limpia, por eso eres borracho, ¿no? Y el problema, por un lado, es que se quedan con una perspectiva de lo que nos presenta la Sagrada Escritura, pero no son capaces, al menos no en su totalidad, de dar el paso y de darse cuenta que ya tan pronto como en el Deuteronomio, esa visión cambia. Ya esa visión que presentaba el Éxodo se vuelve algo distinto a partir del Deuteronomio, y de una forma muy concreta en el libro del profeta Ezequiel, por allá por el capítulo 18, si después lo quieren buscar, dice Dios por medio del profeta: ¿por qué andan diciendo en Israel, los padres comieron agraces y a los hijos les dio dentera? A los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Juro por mi vida, dice Yahvé, el que peque, ese morirá, no otro. El que peque, ese es el que va a pagar las consecuencias de su pecado, no otro, a nivel moral, ¿sí? Por supuesto, y esto también hay que entenderlo, si una persona asesina a otra, por ejemplo, eso genera unas consecuencias que también afectan a otros, pero no a nivel moral, ¿sí? Si una persona asesina a alguien que era padre de familia, eso está afectando a los hijos de ese señor, eso está afectando a la esposa de ese señor que falleció. Pero no están pagando a nivel moral por algo que hizo el papá. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Si resulta que tenemos un papá que tiene un problema con el alcohol, ¿no? Y pues después resulta que pues yo también le voy haciendo por ese mismo camino, es que no es que yo esté pagando la consecuencia moral de lo que hizo mi papá, pero lo que hizo mi papá sí tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues que yo vi que eso estaba chido, ¿no? Que yo vi que eso se ponía como medio a gusto de vez en cuando, y entonces yo dije, pues por ahí le seguimos. Pero no es que yo esté pagando a nivel moral lo que hizo mi papá, no. Ciertas acciones nuestras tienen consecuencias, pero una cosa es que tengan consecuencias naturales y otra cosa es que tengan una carga moral. La carga moral, esa no la paga el hijo por el papá, no, esa le corresponde a cada quien. Eso es lo que está diciendo Dios: juro por mi vida, el pecador, ese morirá. El pecador, no otro, que si después
mi pecado afecta a otros, bueno, claro, hay unas consecuencias, ¿no? Pero no es la carga moral. Bueno, entonces, el asunto es, no hay que quedarnos con una sola perspectiva de lo que se nos presenta en la Escritura. Y ese, repito, es uno de los errores que se han cometido en este movimiento de la sanación de las familias. Si tienes un problema es porque tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo hizo algo, ¿no? Pecó en algo y tú estás pagando por ese pecado. No es cierto, no es cierto. Ahí lo que pasa es esto, que se queda con una sola perspectiva de lo que presenta la Sagrada Escritura y se olvida que la comprensión de la fe va creciendo, la comprensión de la fe se va purificando, la comprensión de la fe va avanzando. Por eso, por ejemplo, al principio en el Antiguo Testamento, la idea de la resurrección no la vas a encontrar por ningún lado. Por ningún lado vas a encontrar una fe en la resurrección. Eso lo vas a encontrar hasta mucho después, hasta que ya ha avanzado la fe de Israel y se presenta de una manera clara ya en la guerra contra el imperio helenista, en los libros de los Macabeos. Pero ya esa es una cosa muy posterior. ¿Qué pasó? ¿Que Israel simplemente se lo inventó? No. Es una consecuencia lógica de la, ¿cómo llamarlo? Es una consecuencia lógica de una idea muchísimo más antigua que ya aparece desde el principio. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es lo que fundamenta la idea de la resurrección. Si estos fueron fieles a Dios al punto de entregar la vida por Él, no es posible que Yahvé Dios sea menos fiel y diga, pues ya se murieron, ya ni modo, me consigo otros. No, Dios es fiel. Y entonces, si estos dieron la vida por Él, que es fiel, si estos fueron fieles, Yahvé es más fiel todavía y puede devolverles la vida. Así es como Israel llega a la idea, a la verdad de la resurrección. Bueno, entonces eso es lo que sucede y por eso necesitamos hacer una lectura más global, más abierta. No se trata de quedarme, otra vez como decíamos hace rato, no se trata de quedarme con una idea que me funciona para mi propuesta, para mi teología y ya no veo lo demás. No. Es necesario que tengamos esta visión de conjunto, es necesario que tengamos esta visión global y que seamos capaces de ir descubriendo los distintos aspectos que van complementando, que van clarificando las verdades de fe que vamos encontrando a lo largo de la Sagrada Escritura. Sí. Claro, sí. Y entonces lo que va sucediendo es precisamente esto, que voy viendo cómo a lo largo de la Sagrada Escritura un mismo tema se va presentando de formas distintas, con matices distintos, y entonces no me caso con uno de estos textos, sino que veo la totalidad de los textos donde se me presenta esa idea para ir llegando a una comprensión más clara, a una comprensión más profunda de esa realidad. ¿Sí? Y ahorita decíamos por este mismo tema, ¿no? A veces incluso se dan regresiones y eso hay que tenerlo también presente. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, a Jesús le preguntan, ¿y quién pecó para que éste naciera así? Respecto del ciego de nacimiento, cuando ya el profeta Ezequiel había dicho, no va por ahí el asunto,
El que peque, ese va a pagar, no otro. Y resulta que los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Qué está pasando ahí? Hay una clara regresión. Se está volviendo a ideas antiguas. Y por eso es bien interesante la respuesta de Jesús. Ni él ni sus padres. Ni él ni sus padres. Esto no es porque alguien haya pecado. Esto es para la gloria de Dios. Y entonces sí, por eso conviene, claro, en la medida de lo posible, que en nuestro estudio vayamos revisando, ¿no?, esos distintos textos donde se habla de un mismo tema, para que podamos ir comprendiendo cómo evoluciona la comprensión de la fe. Y por eso es bien interesante, claro que no todas las Biblias lo traen, y por eso yo no me canso de recomendar la Biblia de Jerusalén como Biblia de estudio, porque la Biblia de Jerusalén, ahí al margen de los textos, va presentando paralelos, va presentando otros textos donde se habla del mismo tema. Y entonces ya ahí puede decir, a ver, estoy en el Deuteronomio, pero el Deuteronomio me manda a Segunda de Reyes, a ver qué dice en Segunda de Reyes, ¿no? Y Segunda de Reyes me manda a Jeremías, a ver qué dice Jeremías. Y así me va llevando por los distintos textos que tocan un mismo tema, una misma idea. Y entonces vamos avanzando en nuestra comprensión de esa verdad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues yo les dije que hasta las 9, pero era una bromita. Ya váyanse a dormir. Sí, hermana. Hay que entenderlo, lo veremos la siguiente sesión con el favor de Dios. Hay que entenderlo en el ámbito o en el aspecto de las promesas. De las promesas que se realizan en el Nuevo Testamento. Dios promete en el Antiguo Testamento, y esas promesas llegan a su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces por eso el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo como promesa. Ahí está como escondidito. Y por eso en el Nuevo Testamento se hace patente el Antiguo Testamento. Ahí llega a su realización el Antiguo Testamento. El Dios que castiga. Y es que realmente es un tema bien complejo que implica una revisión más profunda de la propia vida, ¿no? Es lo que decíamos hace un ratito. A ver, hay una teología en el Antiguo Testamento, precisamente, de Dios que castiga, ¿sí? Y es más o menos una constante. ¿Cuál es el asunto? El asunto, y es lo que muchas veces no vemos, es que el castigo no es nunca en la medida en que a veces nosotros castigamos. Muchas veces nosotros, los seres humanos, castigamos para desfogar nuestro coraje, ¿no? Pero en Dios no es así. En Dios el castigo siempre es una medida terapéutica, siempre es para corregir al pueblo y siempre se realiza en justicia. El castigo de Dios nunca es desproporcionado, nunca. Y en ese sentido, entonces, muchas veces en realidad lo que está sucediendo es que más que un castigo directo de Dios, es Dios que permite que experimentemos la consecuencia de nuestras propias acciones. No es Dios. Es que no es Dios. Le decía hace poquito a un muchacho, ¿no? Por ejemplo, si yo me doy a la tomadera todos los días bien a gusto y después resulta que mi hígado se empieza a quejar, ese no es Dios. Esa es la consecuencia natural de que le entre yo tanto a la gozadera.
¿no? Bueno, ese tipo de gozadera. Ajá. Es la consecuencia natural. No es que Dios me esté castigando, por supuesto que no. Es la consecuencia natural, ¿no? Como al niño, ¿no? Bájate de ahí, te vas a caer. Bájate de ahí. Ves, te dije, Diosito te castigó por no hacerme caso. No, es la consecuencia natural. Si se trepa y está resbaloso y no tiene cuidado, se puede caer. Dios no lo tiró, es la consecuencia natural. Y eso es lo que muchas veces no alcanzamos a ver. Dios permite esas consecuencias naturales, Dios permite que las experimentemos a veces, porque podría librarnos de ellas, claro, podría hacerlo, pero a veces las permite precisamente para corregirnos, precisamente para hacernos ver nuestro mal. No me suena. La verdad es que no me suena. Pero bueno, si gustan, ya después lo seguimos platicando, porque si no, en su casa los van a regañar, ¿no? ¿Dónde andabas? Bueno, pónganse de pie, por favor, para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen linda noche, que Dios les bendiga. Gracias por su atención.